primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. En relación al Pacto de Mayo, queremos destacar el amplio apoyo que hemos recibido por figuras relevantes de la República Argentina. No solo una importante cantidad de gobernadores, sino también diferentes cámaras empresarias como AEA, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro Exportador de Cereales, etc. La verdad es que al resto queremos recordarles que este es un momento decisivo para la historia de Argentina y por supuesto los invitamos a sumarse a esta convocatoria que ha hecho el presidente de la Nación. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Denunciamos que la policía está vallando Telam, nosotros, sus representantes, los delegados, la Comisión Interna del Sindicato está acá defendiendo este medio de comunicación que tiene más de 78 años de historia, donde los trabajadores y trabajadoras vienen todos los días a trabajar. Nos parece que es un atropello a la democracia y a la libertad de expresión y por eso la vamos a defender. Entiendo que se quiso evitar cualquier tipo de irrupción de gente que nada tenga que ver ni con Telam ni con el gobierno, que hayan querido ensuciar al gobierno o que hayan querido ensuciar a los empleados de Telam. Entiendo que fue para evitar cualquier tipo de confusión con respecto a eso. No hubo otra razón que la de mantener la seguridad y mantener en tal caso la garantía de que no haya nadie que no tenga que estar allí, nada más que eso. No es parte de una dictadura. Para financiar Telam se hace a través de emisión monetaria, que eso genera pobreza. Y vemos qué preferimos, si pobreza o Telam. Creo que estas medidas que está tomando el gobierno, creyendo no asustar o meter miedo, creo que es la base de la construcción de un gran paro nacional que se tiene que dar en defensa de todos los trabajadores y trabajadoras argentinos. Nos acusó de jinete del fracaso, nombrando a algunos dirigentes y a quien les habla. Yo les quiero decir, ellos son los dinosaurios del fracaso. Ellos nos gobernaron, Macri, Patricia Burri, Caputo y toda esa banda de mercenarios y cipayos que hoy conducen los destinos de nuestro país. Nosotros no vinimos a tener poder por el poder mismo, ni vinimos a hacer carrera política. A mí no me interesa ni el dinero, ni el poder, ni una carrera política. Y me pasa que lo comparto con otros miembros del gabinete también, ¿no? Venimos a hacer patria, venimos a que la Argentina cambie. Eso es lo que nos motiva. Me rindo. No puedo con la inflación, así que estoy un poco mal porque voy a terminar cerrando el negocio esta semana porque no puedo más. La verdad que la gente que me conoce sabe que soy un guerrero, pero la verdad que esto me superó. Me siento muy angustiado por el hecho de que el fracaso de poder. Hace no mucho me hicieron la nota de que yo iba a sacar el almacén por el hecho que no podía costear los precios, y ahora saqué la carnicería
y me queda solo la verdulería, así que digo, me rindo, la inflación me ganó. Después de someter al pueblo, a la democracia, al federalismo, a una agresión inédita y salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que un diálogo. Ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política. Si aprueban las leyes, van a recibir los recursos que ilegalmente se les quitaron. Nuestra respuesta es muy clara. Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing, arranquen nomás si no llegamos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. Hoy fue un día en el cual los mercados festejaron el discurso del viernes de Javier Milei en la Asamblea Legislativa. Ahora va a contar Javier Calvo, hay euforia en el gobierno, no solamente en los mercados, respecto al impacto que ha tenido el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué hay detrás de ese discurso en el cual Milei reparte muy ordenadamente, sin exabruptos, sin los insultos escatológicos de otros momentos, de una manera muy ordenada, muy disciplinada, para toda la clase política, a lo que llama casta, un discurso anticasta que le rinde, según las encuestas, muchísimo, y es de alguna manera el motivo movilizador que lleva a que por lo menos el votante de Milei en el balotaje lo siga acompañando, la idea de que no hay otra alternativa política a lo que está haciendo el presidente, conjuga eso con una sorpresa, que es el Pacto de Mayo. Un giro político, porque Milei en su tono, en un tono en el cual se quiere mostrar firme, en el cual quiere mostrar que él marca las reglas a la casta política, lo que está haciendo es una convocatoria al 25 de mayo sobre 10 puntos respecto a reforma previsional, reforma impositiva, gasto público, reforma laboral y otros puntos en los cuales hay efectivamente una mayoría hoy en la dirigencia política que probablemente lo acompañarían sin ningún problema. Pero detrás de eso también existe la necesidad del presidente, de alguna manera, de ganar tiempo. Es decir, del presidente que necesita, y que se lo vienen marcando desde el FMI, la Secretaría del Tesoro, el establishment económico internacional, que consolide el ajuste fiscal, que hasta ahora es más que nada licuación de jubilados, licuación de planes sociales, recortes de transferencias a provincias vía resoluciones o decretos, fin de la obra pública, es decir, cosas que son difíciles de sostener en el tiempo, que eso se consolide en leyes, que de alguna manera haya algún consenso político en la Argentina detrás del ajuste que quiere llevar adelante Javier Milei. Y algunos piensan que el presidente, obviamente mostrando que toma la iniciativa política, muchos han elogiado y efectivamente el discurso ha tenido una potencia muy grande, donde desnuda, si se quiere, el fracaso de la casta política en los últimos años y al mismo tiempo le interpela permanentemente, pero algunos sugieren que el presidente de esta manera acepta un giro político en el cual se veía venir, a partir ahora, desde marzo, un torbellino en el Congreso. Es decir, no solamente le bajaron la ley ómnibus, sino que están a punto en el Senado de voltearle el DNU 70. Y se venían distintas iniciativas, por ejemplo, para reponer el Fondo de Incentivo Docente o para coparticipar impuestos que hoy se queda la nación. Es decir, Milei con esta movida, algunos piensan que se anticipa el contraataque de los gobernadores y de alguna manera los pone en un compás de espera. Les pide tiempo para negociar en las próximas semanas el Pacto de Mayo. Ese Pacto de Mayo tiene un capítulo que para el ministro de Economía es muy importante y también para los gobernadores, que es cuáles van a ser los impuestos que rijan este año
para complementar la licuación a los jubilados, la licuación de los planes sociales, la licuación de los salarios públicos. Y ahí hay un tema que es muy urticante, que es el tema ganancias. Es decir, ¿quién paga el costo político de restaurar el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría para 1 millón de trabajadores? Algo que le viene reclamando al presidente Milei el Fondo Monetario y algo con lo cual, por lo bajo, simpatizan los gobernadores porque es un impuesto coparticipado. Es decir, también los gobernadores reciben más de la mitad de ese impuesto. El resto va al gobierno nacional. Es un punto del PBI, 0,6 a las provincias, 0,4 al gobierno nacional. Fíjense lo que dijo el ministro Franco, en una confesión de lo que viene, digamos, de que efectivamente el gobierno quiere avanzar con el impuesto a las ganancias y que ese impuesto a las ganancias es una ayuda para los gobernadores, pero también para el propio gobierno. El impuesto a las ganancias fue un error quitarlo, existe en todos los países. Cuando se derogó con fines meramente electoralistas, lo que se hizo fue financiar a las provincias y al gobierno nacional. Y atención con este tema, porque restaurar el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, significa que alrededor de 1 millón de trabajadores de altos ingresos, es cierto, pero que están sufriendo un sector de clase media de 1,5 millones de pesos de ingresos, o entre 1 millón y 2 millones de pesos de ingresos, que están sufriendo también el peso del ajuste a partir de marzo, con todas las actualizaciones de servicios públicos, los colegios privados, las prepagas y demás, tendrían una baja nominal de salarios. Porque al subirse el piso, estarían pagando una cantidad importante. Por ahí 150.000 pesos más por mes o 200.000 pesos más por mes. Y la pregunta es quién paga el costo político de eso. El gobierno lo presenta como una de las prendas para mejorar las cuentas de los gobernadores y eso implique el apoyo de los gobernadores para otras cosas que necesita el gobierno nacional. Pero primero necesitan aprobar esto y ver quién levanta la mano para restaurar el impuesto a las ganancias. El otro tema es retenciones. Hay que ver si efectivamente el gobierno se anima a avanzar nuevamente con la suba de retenciones al 15%, que ya han anticipado gobernadores de distritos importantes, Córdoba y Santa Fe, que lo van a rechazar, que no ha cambiado nada respecto al primer intento que hizo el gobierno nacional. Claramente hay un gesto muy fuerte de Milei que es poner a 3 negociadores de peso en la mesa con los gobernadores, cosa que hasta ahora no existía. El más importante de todos es el ministro de Economía, Luis Caputo, que está convocando este miércoles a ministros de Economía de todo el país para iniciar las conversaciones de cuál va a ser el paquete fiscal que va a ser el preludio del acuerdo o el pacto de mayo, y también a Nicolás Pozzi, el jefe de gabinete, y al ministro de Interior, Guillermo Franco, que hasta ahora estaba en el 1 a 1 de negociación con los gobernadores, pero era permanentemente desautorizado. Los gobernadores dicen, si lo sientan a Caputo en la mesa de negociación con los gobernadores, va a haber una reunión el viernes en Casa Rosada directamente de los gobernadores con Caputo, con Pozzi y con Guillermo Franco. Bueno, la cosa es distinta. Ahora, al parecer, Milei quiere negociar, cosa que hasta ahora no quería. ¿Es así, Javier? Milei quiere negociar porque hay euforia en la Casa Rosada después del discurso de Javier Milei. ¿Crees que recordemos el momento donde anuncia el pacto de mayo? Y un ratito vamos a estar hablando con Federico Aurelio. Atención, un hombre clave en este momento, el director de Aresco. Porque hay quienes dicen que Milei está viendo las encuestas que le acerca a Aresco, que muestran que no ha perdido absolutamente nada de la intención de voto y las adhesiones que tenía el 10 de diciembre cuando asumió. Y la pregunta que le vamos a hacer a Aurelio, que es uno de los responsables en todo caso de que Milei esté tan entusiasmado, a ver, digamos, ¿qué dice él? Que la gente le pida más ajuste y siga acelerando. La pregunta que le vamos a hacer es, ¿qué es esto de la recesión con ilusión? O la recesión con la idea de que no hay otra alternativa y que en todo caso es necesario y que Milei finalmente va a mostrar la luz al final del túnel. Mirá cuando el presidente Milei el viernes anunciaba en un giro sorpresivo de su discurso sobre el final el pacto de mayo. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración,
quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. De esta manera, espero que podamos dejar atrás... Bueno, ahí estaba Milei el viernes, en un discurso que tuvo mucho de discurso anticasta y también de anuncios anticasta. Ahora vamos a ver algunos que son muy saludados por prácticamente toda la población, no solamente los que votaron a Milei. Algunos dicen que puede haber incluso leyes anticasta, este tema de que no puedan usar aviones privados los gobernadores o los dirigentes políticos, o el tema de que la ficha limpia, de que no se puedan presentar a elecciones aquellos que tienen una sentencia en segunda instancia. Las jubilaciones de privilegio para los presidentes, o la eliminación hacia adelante de las jubilaciones de privilegio para los presidentes. Bueno, ese tipo de cosas que claramente son saludados por toda la población y que identifican que efectivamente eso es sacarle prerrogativas a la casta. Sí, ¿por qué digo que había euforia? Porque desde el viernes a la noche, sobre todo en la mesa chica del presidente, donde están Karina Milei, donde están Santiago Caputo, se vive como un gran éxito lo que pasó el viernes a la noche en el Congreso. Como que el gobierno retomó la iniciativa política que estaba un poco empantanada después de la caída de la ley ómnibus y que dio un paso al frente y sorprendió a los gobernadores que estaban ahí presentes en el Congreso de la Nación. Ahora lo que esperan es, bueno, ver cómo se avanza hacia esos 10 puntos que como enunciado son muy generales. Son casi tan generales como querer acabar con las guerras en el mundo. El tema es cómo hacer eso. Si tiramos una bomba atómica y terminamos con todas las guerras o lo hacemos negociando. Bueno, la idea del gobierno es sentarlos, venir, traigan sus propuestas, nosotros tenemos estas que son nuestras y que, por ejemplo, incluyen, como lo dijo Milei en la Asamblea Legislativa, gobernadores, legisladores, no voltean el DNU y reflotamos la ley ómnibus y se aprueba. Entonces, de acá a mayo, al 25 de mayo, hay que ver si eso se cumple. O solamente lo puso sobre la mesa para intentar negociar con los gobernadores que vieron atónitos, como veíamos recién a la imagen de Martín Yarlora, asintiendo cuando Milei habla del Pacto de Mayo en Córdoba, porque se enteraron todos ahí y cumplieron de alguna manera ese rum rum que había de que se estaba preparando una sorpresa en el discurso presidencial el viernes a la noche. La sorpresa fue el Pacto de Mayo. Bueno, atención, fíjense lo que pasó hoy con los mercados. Una baja nuevamente muy fuerte de todos los dólares financieros. El dólar blue terminó en 1.020, 1.015 pesos. Y también, ahí se ve, ¿no?, una baja fuerte de los dólares que están totalmente planchados. Es decir, en el mes que... Bueno, ahora el mes empezamos en marzo, es decir, pero desde principio de año el dólar MEP subió solo 3%. O 4%, y la inflación desde principio de año roza el 40%, acumulado enero-febrero. Es decir, que hay una inflación en dólares muy grande y de alguna manera se fortalece el peso inesperadamente. Es decir, el dólar está planchado, no hay pesos para comprar bienes, pero tampoco dólares, y eso marca los dólares financieros para abajo. Y hubo una fuerte suba de los bonos de la deuda. Hoy subieron fuertemente todos los bonos renegociados en agosto de 2020 por Guzmán, con subas muy importantes y en valores que no se veían desde fines de 2020. Es decir, recuperaron fuertemente los bonos de la deuda en dólares. La interpretación que hacen muchos es: Milei ratifica su voluntad de hacer el ajuste como sea, con la colaboración de la casta política o sin la colaboración, es decir, una intención muy fuerte de avanzar con el ajuste fiscal y el cierre del déficit público, pero también le suman el plus de la posibilidad de que haya acuerdos políticos que lleven a leyes que hagan más sostenible el ajuste fiscal que está llevando adelante el gobierno de Milei. La contrapartida de esto es lo que está pasando en la economía real.
Se conocieron los indicadores de CAME, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, que muestran una caída de ventas récord. Es decir, la caída de ventas que estamos viendo en comercios minoristas en los últimos 2 meses es similar a la crisis de 2002. Es decir, una caída acumulada del 27% en 2 meses de las ventas minoristas, con algunos rubros que caen 40%, como farmacia, o alimentos y bebidas, 35%. Pero hay un derrumbe de prácticamente todos los rubros, con una caída de ventas, insisto, que no se veía desde la crisis de 2002. Y a esto se suma lo que está pasando con la obra pública. Los números de la obra pública marcan que cayó la obra pública en febrero al menor nivel en los últimos 20 años. Diría previo, en los últimos 30 años. Ni siquiera en la década del 90 había tan baja obra pública como hubo en este febrero. Fíjense, en la última barrita es los niveles de 2002. El cierre total de la obra pública que está trasuntándose en una disparada de los despidos en el sector de la construcción. Pese a todo esto, las encuestas de opinión pública que el propio Milei ha difundido y que circulan también en ámbitos empresarios, no solamente en usinas del gobierno, bueno, muestran que Milei sigue manteniendo un nivel de adhesión muy elevado, ¿no? Y acá está Federico Aurelio de Aresco justamente para explicar esto. ¿Cómo se explica, Federico, que en esta disparada muy fuerte de la inflación, en la caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, hay un proceso de licuadora muy grande de las jubilaciones, una recesión que empieza a asomar de manera notoria y donde el próximo paso son despidos? Pese a eso, Milei parece blindado en términos de la opinión pública. Bueno, son dos cosas que están sucediendo paralelamente. Es decir, esta imagen de Milei es lo que marcan nuestras investigaciones desde el inicio de la gestión en un valor estable, con valores similares al voto que tuvo en el balotaje, es decir, más de 50 puntos de acompañamiento, lo cual no significa, respecto a todos los otros cuadros, que la gente no esté valorando más de 80% mal o muy mal la situación económica del país. Es decir, lo que pasa es que los votantes de Milei no lo consideran responsables a Milei de lo que está sucediendo y por lo tanto es que le ponen un escudo. Y cuando uno le pregunta cuál es el principal factor de esa valoración positiva, te dicen lo mismo por el cual Milei fue votado, que es el que representa el cambio que los argentinos quieren después de tantos años de hartazgo, de crisis y demás. Entonces, vos mostrás ahí 56%, es decir, no perdió absolutamente nada desde que asumió, más allá de la pelea con los gobernadores, más allá de la disparada inflacionaria. ¿Todo eso qué va a la cuenta del pasado, del gobierno anterior? A nivel personal, no perdió nada del voto que tuvo en el balotaje. Después, cuando uno indaga distintas cuestiones, tienen distintos niveles de acompañamiento. Una cosa es la valoración personal y la gestión tienen saldos favorables. Después, cuando empezás a medir las expectativas económicas, mejoraron, pero sigue habiendo más expectativas pesimistas que optimistas. Y después hay varias decisiones que el gobierno pretende llevar a cabo que tienen más desacuerdo que acuerdo, como quitar los subsidios, privatizar empresas públicas. Bueno, ahí me interesa, muy interesante, porque insólitamente el presidente el viernes no habló de privatizaciones. No. Uno dijo, ¿qué pasó acá? No habló de dolarización, pero tampoco habló de privatizaciones. Dolarización es cierto, porque no hay dólar en el Banco Central, no era algo que podía anunciar ahora, y todo lo que anuncia ahora atenta contra la estabilidad de la política económica de Caputo. Pero las privatizaciones estaban ausentes. Fíjense este dato de la encuesta de Aresco, me llamó mucho la atención. Por un lado, todo lo que sea Milei luchando contra la casta o el tema de las contrataciones, ¿usted está de acuerdo con que las provincias o municipios contraten artistas pagándoles una suma de dinero para recitales? Ahí hay un desacuerdo muy grande, de más del 50%. Es decir, todo lo que es esa confrontación a Milei le suma. Es decir, lo muestra, si se quiere, fortalecido. Lo mismo que cualquier anuncio que haga para luchar contra la casta política. Todas las decisiones de gobierno que impliquen ahorro y ajuste, y sobre todo en un segmento particular y no en general, tienen más acuerdo que desacuerdo.
Y por supuesto que lo que Milei hoy representa para su votante es el que representa, el que está buscando el cambio de esta Argentina, cuyo principal responsable es la casta. Por eso, la principal dedicación del discurso del otro día son medidas contra la casta. Algunas que son nimiedades, pero desde la óptica política, simbólicamente representan esta cuestión, porque también ve el gobierno que la gente se está dando cuenta de que están sufriendo un ajuste muy grande y que por más que ven que hay medidas contra la casta, consideran que su ajuste es mucho mayor que el de la casta. Es decir, Milei dijo el otro día, hay licuadora, pero la motosierra contra la casta es más fuerte, digamos. Quiere dar vuelta a esa ecuación, que nosotros decimos los números grandes, lo que prima es la licuadora. Ese es el desafío que Pero hay tiene. motosierra con las transferencias a las provincias, con la obra pública, y hay que ver si hay con privilegios a la casta política. Sobre todo mientras dure este dilema temporal que estamos transitando. Como los votantes de Milei no lo consideran responsable de lo que está pasando, recién lo van a empezar a considerar responsable cuando suceda un conjunto de meses. Bueno, es que Milei, nadie sabe hacia dónde va el plan Milei. Los que lo votaron tienen confianza que pueda mejorar. Ahora bien, hay un dilema temporal porque cuando vos le preguntas a la gente cuánto tiempo cree que se van a empezar a ver las medidas, te dicen 38% nada más te dice que se va a ver dentro del primer año. Y cuando le preguntás a esa misma gente cuánto tiempo crees que puede esperar la gente, el 80% te dice menos de un año. Entonces, en la medida de que suceda en los próximos meses, ese termómetro, ese gap entre lo que se vea realmente como decisión del gobierno, sí o no de mejora de la situación económica, respecto a lo que la gente puede esperar, es lo que va a determinar la evolución del termómetro social. A ver, quiero ver un poquito el semáforo. Federico Aurelio, nosotros dijimos siempre, su padre Julio Aurelio, que fundó la consultora, era el encuestador favorito del peronismo durante mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo que Aresco encuesta y mide para todos, para el PRO, para el peronismo, para los gobernadores. No sé si ahora están midiendo o no para Milei. No. Pero bueno, tampoco midieron para Milei en la última elección, pero siguen el pulso. Y tengo entendido que Milei considera que estos valores de esta encuesta, que insisto, circula en todo el espinel de la política, hoy son los correctos, ¿no? Y los que lo entusiasman a seguir por este camino. Ahí dice claramente, Javier Milei mantiene saldo de evaluación positiva y buena imagen como dirigente. Entre sus votantes tiene un respaldo muy significativo. Para el 51% representa el cambio que el país necesita. Y hay acuerdo con la actitud contra los dirigentes de la vieja política de la casta. Se valora el esfuerzo en mantener el orden de la calle. Es decir, mientras Milei plantee mano dura en la calle con Bullrich y pelear contra la casta, ¿qué es la casta? ¿Son todos o son Cristina, Massa, Kicillof, Grabois, Máximo Kirchner? No, bueno, va a depender un poco del respondente, pero en general es todos los políticos que fueron responsables de la gestión en los últimos años, ¿no? Es decir, el gobierno anterior, pero también parte del PRO, todos los que tuvieron responsabilidad de gestión. Tiene a Caputo y a Tusenegger, que fueron parte del gobierno de Macri. Bueno, pero eso ya es demasiado detallista para la gente. La gente se queda en Milei versus la política tradicional. Ese es el dilema que se plantea. Y esto que plantea Milei, no importa de dónde vengan, sea Scioli, sea Caputo, sea Sturzenegger, sino hacia dónde vamos, es lo que él define como casta, ¿no? Porque Scioli no es casta para Milei. Porque bueno, está acompañándolo, estaba en el palco el otro día aplaudiendo cuando decía que la casta era el otro. Él tiene un gobierno muy personalizado en él. Entonces me parece que él pretende, por eso vos decías, no se habló de la privatización, él siempre busca que se hable alrededor de él, sobre todo teniendo en cuenta el buen nivel de imagen que él personalmente tiene y la expectativa que él genera. Bueno, el otro tema, a ver si podemos pasar el semáforo amarillo, vamos directamente al semáforo rojo, me parece que es lo más relevante, equilibrado apoyo al plan general de Milei. Claro, esto lo que marca es, hay un semáforo verde que es su posicionamiento personal, la valoración de la gestión. Después hay algo que está en amarillo porque está equilibrado, que es cuando se le habla del plan general del gobierno de Milei, la aprobación de la ley ómnibus o no. 50 y 50. 50 y 50. Y después, en rojo... En rojo, a ver, veamos el rojo. Porque el rojo, fíjense, lo que llama la atención es lo que emitió Milei el viernes.
Lo que llama la atención es esto de la misma encuesta de Aresco. Necesidad de que el plan de ajuste económico sea gradual para no afectar el bolsillo de la gente. Desacuerdo con quita de subsidio al transporte, desacuerdo con privatizaciones a empresas públicas. Sí. Esto lo que marca es que todas aquellas decisiones que afectan al conjunto de la gente, lo que la gente pretende, por más que reconocen que hay que hacer ajustes de las cuentas públicas, es que no sean de la noche a la mañana, sino que sean lo más gradual posibles. A pesar de que el 53% te dicen que todas estas medidas de ajuste están en línea con lo que fue anunciando Milei a lo largo del tiempo. Es decir, que eso se lo reconocen, pero lo que piden, porque sus bolsillos, los bolsillos de todos están muy desgastados, es que sean lo más gradual posibles. Y sobre todo, cuando ven que no tienen claridad de que la casta sea ajustada de la misma manera que la gente. Por eso, Federico, ¿vos crees que Milei le dedicó a todos los ajustados de la sociedad, no los de la casta, esa frasecita muy breve de pedirles paciencia y confianza? Porque justamente ve este alerta de que sabe que está golpeando las medidas que toma. Así es, y sabe que aparte se vienen 3 meses por lo menos de inflación alta y de recesión, y entonces necesita justamente que la gente tenga la paciencia. Y fíjate que también destacó algunas medidas que tomó en beneficio de la gente, que es el duplicar la asignación universal, exacto, cuadruplicar la asignación escolar, y otra medida más que ahora no recuerdo, que también había tomado en beneficio de lo que... De los más vulnerables. Bueno, atención con lo que vos planteás con el tema de transporte, porque Milei lleva el boleto a 300 pesos, 280 pesos, el boleto de colectivo en el AMBA, pero no lo lleva a 800, como si está en varias ciudades del interior del país cuando quita los subsidios al resto del país. Pero con la idea de que eso caiga en la cuenta de los gobernadores, no del gobierno nacional. Vos decís el tema del subsidio al transporte es un tema muy sensible. Ahí si seguía subiendo quitando el subsidio, subiendo el boleto del transporte en Capital y Gran Buenos Aires, eso empezaba a hacer ruido. Deteriora el humor. Fíjate que es un tema que fue eje de la campaña electoral y que la mayor parte de los argentinos está en claro nivel de desacuerdo, por más que entiendan la necesidad de hacer ajustes. Y el tema privatizaciones. Milei tiene que avanzar en algún momento con el tema privatizaciones. ¿Por qué no lo menciona el otro día? Tema privatizaciones. Esa pregunta que está señalada en el informe está preguntada en general, sí, pero es muy distinto el nivel de acuerdo con la privatización o no de determinadas empresas. Es decir, por ejemplo, YPF hay clarísimo más desacuerdo que acuerdo. Después habrá otras que puede haber... ¿Banco Nación? Banco Nación, ahora no recuerdo si lo hemos medido, creo que daba más equilibrado. Pero en líneas generales hay más desacuerdo que acuerdo porque, entre otras cosas, la gente no entiende bien hacia dónde va, hacia qué apunta, y no tiene un buen recuerdo de las privatizaciones de los 90. Fíjense, y la pregunta, hoy se planta Kicillof, hace el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y hace un discurso duro, donde se le planta como gobernador de la provincia de Buenos Aires a Milei. Mirá. Someter al pueblo, a la democracia, al federalismo, a una agresión inédita y salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que un diálogo. Ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política. Si aprueban las leyes, van a recibir los recursos que ilegalmente se les quitaron. Nuestra respuesta es muy clara. Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing, arranquen nomás si no llegamos. Ahí está Kicillof, que se le planta directamente enfrente a Javier Milei, con un discurso, si se quiere, muy kirchnerista, ¿no? En el sentido de el Estado presente, vamos a proteger a todos aquellos que se desproteja desde el punto de vista del mercado. Se le planta ideológicamente enfrente al presidente, a Javier Milei. ¿Kicillof es visto también como parte de la casta?
política? En la provincia de Buenos Aires, me refiero, ¿no? No lo hemos medido específicamente ese tema, si Kicillof es parte o no de la casta. Sí te diría que el Gran Buenos Aires es una de las áreas más críticas de valoración del gobierno nacional, con lo cual está un poco en línea con su historia política electoral reciente, bueno, histórica, y la que transitamos durante el 2023. Donde más flojo está Milei, en el Gran Buenos Aires. Exactamente. Entonces, sobre eso es parte de la base del sustento de Kicillof. Yo creo que de la misma manera que Milei aprovechó su discurso para dejar bien claro y sentada su posición política y económica de la Argentina, Kicillof aprovechó el suyo también para dejar su posición, que son diametralmente opuestas, y veremos, de acuerdo a la realidad de lo que pase en el país, que le va a afectar a Milei, principalmente, como siempre, todas las cuestiones económicas se le asigna la responsabilidad del gobierno nacional, es donde puede fortalecer a Milei o debilitarlo. Sí, de hecho veíamos recién algunos rostros, algunas imágenes de Axel Kicillof el día de la Asamblea Legislativa, y cada vez que lo ponchó la televisión pública tenía una cara de pocos amigos, digamos. Ya posturalmente ya marcaba una diferencia con otros gobernadores, y me hice acá la lista de los gobernadores que van a participar del 25 de mayo, o por lo menos que dijeron, que aplaudieron el 25 de mayo, y otros que no. Kicillof claramente no, ya lo vimos, lo acabamos de escuchar. Y antes lo había ya dicho Silioto, el gobernador de La Pampa. Habían dicho que no. Son los únicos dos que hasta ahora dijeron que no. Después hay una larga lista en donde están todos los gobernadores de Juntos por el Cambio, incluido Jorge Macri, a favor, por lo menos que aplaudieron la convocatoria. Y también Martín Yarlora, ¿no? Él que va a jugar de local en Córdoba, como le gustaba a Schiaretti. Ahí Nacho Torres, Jorge Macri, Maxi Puyaro, Frigerio, Cornejo de Mendoza, Valdés de Corrientes, Dero de Chaco, Sadir de Jujuy, Orrego de San Juan, Poggi de San Luis, y algunas sorpresas. Dijeron, aplaudieron la idea de el pacto, como Jalil de Catamarca, peronista, Sáenz de Salta, también peronista, Jaldo de Tucumán, que sigue corroborando que hay una alianza entre Tucumán y Milei muy extraña, y Pasalacqua de Misiones, también peronista. Hasta ahora no hemos escuchado reacciones de Gustavo. Las de En Contra ya las mencioné, no me las ponga. Ahí están, Silioto y Kicillof. Y no se pronunciaron Melela de Tierra del Fuego, Vidal de Santa Cruz, Figueroa de Neuquén, Beretilnec de Río Negro, Quintela de La Rioja, otro que va a ir en contra, Zamora de Santiago del Estero, atención, y Gildo Infran de Formosa. Todavía no se escuchó, tal vez van esperándolo a Kicillof. Vuelvo al tema de Kicillof. Dijo, Milei no quiere achicar el Estado, quiere desintegrarlo. Milei dice que no se pueden hacer cosas distintas con lo mismo de siempre. Tiene a Caputo y Sturzenegger, que fueron la columna vertebral del gobierno de Macri. Es decir, se planta muy fuerte. Y dice, muchos votantes que votaron a Milei perciben que fueron traicionados. ¿Es así? Según vos estás planteando en las encuestas, no sería el caso. No. Pero ¿por qué sale tan duro a plantarse y a decir, bueno, qué se plantea como alternativa? Eso sin duda, digo, independientemente de que está claro de que el posicionamiento ideológico de Kicillof está en las antípodas de Milei, también Kicillof, en el marco del peronismo actual, seguramente va a ser un dirigente que quiere liderar ese espacio opositor, justamente el espacio político que disputó el balotaje con Milei, con lo cual hay una sumatoria de las dos cuestiones, de la crítica ideológica y del objetivo político de posicionarse como el principal opositor. Nos esperás unos minutos, Federico Aurelio. Ya vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar un poquito de la causa Alberto Fernández y los seguros del ANSES. Hay una denuncia ya del gobierno. Y también vamos a contar un poco los números de los gobernadores, porque también hay una presión muy fuerte para acordar algún paquete fiscal con el gobierno nacional. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo
Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Yo tenía mucho miedo de cómo iba a quedar. Hoy ya no me desinhibió total. Volví a ser como era antes en todo aspecto. Confieso que he dicho alguna vez, ¿por qué no vine antes? Hola, mi nombre es Pablo. Ya hace un año que Capilea me devolvió mi pelo. Bueno, atención, porque la Vendimia Solidaria 2024 recaudó una suma récord. Ayer se transmitió un programa especial de Vendimia Solidaria en la que la Fundación Grupo América logró la recaudación récord de 126.852.000 pesos. Se emitió por Canal 7 de Mendoza y entre los entrevistados el presidente de la Fundación Grupo América, Daniel Vila, contó que se iba a hacer con lo recaudado. Se van a realizar acciones con base en salud, educación, deporte y medio ambiente ahí en la Vendimia Solidaria. Atención con lo que pasó en los últimos minutos porque salió efectivamente un tuit de un ministro clave en una reunión clave, los 3 interlocutores con los gobernadores. Sí, con una foto clave, ¿no? Que es, ahí Guillermo Francos dio a conocer la reunión con Luis Toto Caputo y con Nicolás Pose, los 3 en camisa, estamos trabajando, el mensaje es ese, ya estamos trabajando, no perdemos tiempo, para la reunión que se va a hacer el viernes formal con la convocatoria a gobernadores para el famoso Pacto de Mayo. Vamos a hablar tanto del Pacto de Mayo, de qué van a inventar después del 25. Bueno, ya veremos. Primera reunión de este equipo designado por Milei, que contradecía un poco la idea que tenían los gobernadores, que era que fuera a negociar directamente con el presidente. Y el presidente le dijo, no, negocian con ellos 3, lo dijo en el discurso, y ahí están los 3 mosqueteros del presidente para negociar con los gobernadores. Atención con el paquete fiscal, porque es lo primero que van a negociar con los gobernadores. Claramente. ¿Cómo se repone el impuesto a las ganancias para 800.000, 1 millón de trabajadores? ¿Qué se hace con el anticipo de bienes personales que quería instaurar el gobierno? Si van a insistir o no con las retenciones del 15% para las exportaciones. Uno tiene a pensar que eso no va a pasar, digamos, que Santa Fe y Córdoba se van a plantar. Y si va a haber blanqueo finalmente de capitales y moratoria impositiva y previsional, que era uno de los puntos fuertes que tenía en la agenda del gobierno. Y el gobierno necesita una ley que le dé legalidad al impuesto país, que es hoy el impuesto que más crece, que no se coparticipa y que está flojito de papeles. Hay empresas que todos los días están metiendo amparos cautelares en la justicia por el 17,5% del impuesto país, que es un impuesto que caducó legalmente en diciembre pasado. Por eso el gobierno necesita algún tipo de andamiaje legal en el Congreso con este impuesto. Otro de los temas que estuvieron dando vuelta fue el escándalo de los seguros, Martín Angulo. Sí, porque el gobierno fue a la justicia por ese tema. El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia penal para que se investigue el capítulo de los seguros en la faz del ANSES. Fueron varias las repeticiones durante el gobierno de Alberto Fernández, que a través de Nación Seguros contrataba justamente seguros, y lo que se está investigando, y por eso el expresidente está imputado, es que hubo una maniobra para defraudar al Estado en la que allegados a Alberto Fernández, entre ellos el esposo de quien era la secretaria privada del expresidente, intermediaban como broker con una comisión muy alta. En el capítulo del ANSES, el Ministerio de Capital Humano hizo una denuncia contra exfuncionarios de ese organismo, y hoy el ex titular del ANSES durante el gobierno de Alberto Fernández, Osvaldo Giordano, dijo que el organismo pagaba 1.700 millones de pesos por mes por esos seguros, que era un 60% más caro del sistema previo a la intermediación de los brokers, que era una suerte de fondo para esos seguros que le salía mucho más barato al gobierno nacional. Uno tiene la impresión de que acá hay una causa, atención, que va directo contra Alberto Fernández, ¿no? Sí, claro. Y hay en la, si se quiere, en la dirigencia política, el presidente, que es el único caso concreto de corrupción que menciona. No mencionó otros casos de corrupción del amplio listado que hay en la época del kirchnerismo. El viernes en la Asamblea Legislativa habló de eso. Habló de ese este caso.
Sin mencionarlo a Alberto Fernández, pero habló de un tema que había estallado durante la semana. Hay que ver si en este tema Alberto Fernández tiene algún respaldo de la dirigencia de Unión por la Patria. Uno tiene, viendo lo que se ha escrito el fin de semana en usinas kirchneristas, uno tiene la impresión de que están todos contentos en que Alberto Fernández, que decía que no tenía ninguna causa de corrupción, lo enganchara a una causa directa. Exactamente. Públicamente nadie salió a apoyarlo, a respaldarlo, nada. Cristina, Sergio Massa. Alberto Fernández sí salió. Claro, Alberto Fernández que dijo a defenderse. Que no hizo ninguna gestión y que si hizo una gestión su secretaria. No, y dijo que iba a iniciar acciones legales contra no sé quiénes. Ah, bueno. Sí, contra Ricardo Roa del diario Clarín. Sí. Ojo, el presidente mencionó este tema en particular. Exacto. Alberto Fernández, ahí en la soledad frente a los tribunales. Cuando uno ve las encuestas, Aurelio, y vos decís, bueno, Milei, pese al ajuste, pese a todo, mantiene un nivel de adhesión muy elevado, el mismo que tenía cuando llegó. ¿Qué pasa con ese espacio al cual Milei quiere liderar, el PRO Juntos por el Cambio? Porque Milei inicialmente lo votaron 30%. Después en balotaje tuvo 56%. ¿Puede ser Milei efectivamente el líder de todo ese espacio y si le va bien que el PRO termine siendo como la UCD de Menem? Bueno, en ese acompañamiento que hoy tiene y que, digo, el voto que él tuvo era la sumatoria de ese 30% de él, que diríamos que es un núcleo duro que tiene Milei, más el 20 y pico % de Bullrich. Hoy él lo lidera. Hoy es el dirigente de mejor imagen dentro de ese 50 y pico %. Con lo cual, él, para ese segmento y para todos los argentinos en general, está pendiente de cómo evoluciona la situación general. Si la situación económica mejora, no te digo que de repente se resuelvan los problemas, pero sí que la gente que lo votó empieza a ver que está mejor que antes de Milei, él va a liderar con claridad todo ese espacio. Es decir, los votantes de Milei más los votantes del PRO de la primera vuelta. Es decir, que a Milei, que Juntos por el Cambio hizo campaña diciendo que lo había financiado el kirchnerismo o Massa para dividir a Juntos por el Cambio. Que después Unión por la Patria dijo que era un títere de Macri. Finalmente Milei termina cocinándolos a todos, digamos. Se elige como después el líder del espacio político. Después acordó para el balotaje con Macri y con Bullrich. Pero puede liderar ese espacio más que Macri, ¿vos decís? Sí. Hoy, en la sumatoria, todo ese espacio, sí. Sí, porque aparte habrá que ver si Macri hoy tiene voluntad de liderar ese espacio. Javier, tenías un dato ahí. Sí, Angulo tiene. Sí, un datazo. Me acaban de confirmar, en este momento la Policía Federal está allanando la casa particular del amigo de Alberto Fernández, el broker que era esposo de la secretaria privada de Alberto Fernández, en busca de documentación y de información vinculada a esta causa que estamos contando, la causa de los seguros. Martínez Sosa, ¿no? Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa. En estos momentos la Policía Federal está allanando la casa de Héctor Martínez Sosa, el broker que quedó imputado en la causa por una intermediación que la justicia está investigando de comisiones muy por arriba del valor de mercado. O sea, se acelera la causa. Sí. Sí. Un viejo amigo de la industria del seguro de Alberto Fernández. Bueno, ojo. Solo amigos, ¿eh? Ojo que si alguien quedó a la intemperie en la política argentina es el expresidente Alberto Fernández. Que se prepare. Gracias, Aurelio, por haber estado acá. Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Quédense con Mariano Yese en A24. Nos reencontramos mañana, 20 horas como siempre. Chau.